Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Hoy vamos a hablar de los criterios para detectar a los falsos doctores de este tiempo. Aquellos que a simple vista parece que tienen una buena formación teológica, pero que si se los indaga un poco, solo un poco, se advierte que no están así. El problema de esto es la propagación de errores que impiden conocer a Jesús, a Dios, fin último de nuestra existencia. Entonces, este es el problema central del error y de los instrumentos del error. No debemos olvidar que los instrumentos del error son tan nocivos como el error mismo y que muchas veces estos se presentan bajo las formas de falacias. ¿Y qué son las falacias? Las falacias son argumentos que parecen válidos, que parecen verdaderos, pero no lo son. Y aquí debemos distinguir lo siguiente. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. Aquí no habría problema, aunque las consecuencias también podrían ser negativas. No tengo la intención de persuadir ni de manipular, pero estoy haciendo un daño igual, porque el error, a fin de cuentas, nos termina alejando de la verdad. Como dice Jesús, conoceréis la verdad y solo la verdad os hará libres. En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. En el ámbito doctrinal esto ocurre mucho, ya que lamentablemente no son pocos los evangelizadores que difunden un cúmulo de premisas hechas de retazos de la auténtica doctrina católica. Me explico. O sea, toman elementos de la auténtica doctrina, pero los alteran o adulteran. ¿Qué es adulterar? Cuando a una sustancia le empiezo a meter otros elementos que no son constitutivas de ella, que no son propias de ella. Entonces, como por ejemplo a nivel biológico de nuestro organismo, hablamos de patógenos, ¿no? Todas aquellas cosas que entran de afuera que no son propios de nuestro organismo. Entonces, eso mancha, eso adultera la doctrina. Entonces, son adulteraciones de la auténtica doctrina, toman algunos elementos, pero hacen todo una mezcla, ¿no? y terminan no siendo nada, un híbrido, ¿no? Entonces, por eso nos parece necesario compartir unas palabras de San Juan Pablo II de la exhortación posinodal Catequesis Tradendae, el número 5, que dice: la Quinta Asamblea General del Sínodo de los Obispos ha insistido mucho en el cristocentrismo de toda catequesis auténtica. Hay que subrayar, en primer lugar, que en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida cristiana consiste en seguir a Cristo, en la sequela Christi. El objeto esencial y primordial de la catequesis es, empleando una expresión muy familiar a San Pablo y a la teología contemporánea, el misterio de Cristo. Se trata, por lo tanto, de descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios que se realiza en él. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por él mismo, pues ellos encierran y manifiestan a la vez su misterio. En este sentido, el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesús. Llevar a los otros no en contacto, sino algo más fuerte, una imagen más fuerte, en comunión, en intimidad con Jesús. Y sigue diciendo Juan Pablo: en la catequesis el cristocentrismo significa también que a través de ella se transmite no la propia doctrina o la de otro maestro, sino la enseñanza de Jesucristo, la verdad que Él comunica, o más exactamente, la verdad que Él es. Así pues, hay que decir que en la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. La constante preocupación de todo catequista, cualquiera que sea su responsabilidad en la Iglesia, debe ser la de comunicar a través de su enseñanza y su comportamiento la doctrina y la vida de Jesús. No tratará de fijar en sí mismo, en sus opiniones y actitudes personales, la atención y la adhesión de aquel a quien catequiza. No tratará de inocular sus opiniones y opciones personales como si éstas expresaran la doctrina y las lecciones de vida de Cristo. Todo catequista debería
debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa frase de Jesús: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Es lo que hace San Pablo al tratar una cuestión de primordial importancia. Yo he recibido del Señor lo que os he transmitido. Qué contacto asiduo con la palabra de Dios transmitida por el magisterio de la Iglesia. Qué familiaridad profunda con Cristo y con el Padre. Qué espíritu de oración. Qué desapego de sí mismo ha de tener el catequista para poder decir: mi doctrina no es mía. Como vemos, aquí podemos inferir uno de los criterios para detectar a los falsos doctores, a los falsos profetas. Esto último que nos dijo tan hermosamente San Juan Pablo II, ¿no? A modo de exclamación. Repetimos porque no tiene desperdicio. Qué contacto asiduo con la palabra de Dios, transmitida por el magisterio de la Iglesia. Qué familiaridad profunda con Cristo y con el Padre. Qué espíritu de oración. Qué desapego de sí mismo ha de tener el catequista para poder decir: mi doctrina no es mía. Entonces esto nos deja como reflexión, creo que el criterio fundamental para poder detectar a aquel que no es un verdadero catequista y por tanto es un falso doctor, un falso profeta. Otra cosa que queremos decir respecto de esto, y obviamente tratando de ser personas de oración, es que yendo un poco a lo concreto y que estamos viendo en redes sociales mucho, no solamente aquellos canales católicos que monetizan, por ejemplo, en la plataforma que estamos, ¿no? Que YouTube, que no es coherente con la moral católica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la publicidad que muchas veces aparece, que no elige la persona, que tiene determinada cantidad de suscriptores, puede ser publicidad perturbadora o contraria a la doctrina. Pero bueno, ese es otro tema. También van a notar que estas personas, que podrían decirse que son falsos doctores, gustan de hablar en nombre propio, citar intelectuales de cierto renombre, no hablan ni se centran tanto en la persona de Jesús, por ahí hablan por arriba, pues toda su prédica se halla contenida en obras de fuerte corte ideológico y político. Esto es otro tema que hay que tener en cuenta. Observen, fíjense si no hay un fuerte contenido político ideológico. No la política en el buen sentido, sino una política ideologizada. Rara vez citarán el catecismo de la Iglesia o algún documento del magisterio. Por el contrario, van a poner énfasis en vericuetos que los eximan de la obediencia al romano pontífice, no a este último, sobre todo, que es tan castigado por estos sectores de los que hablo, sino cualquier romano pontífice. Y estos tales juzgarán, quizá con extrema sinceridad, que su postura es la verdadera y que el resto expresa de un falso catolicismo, el cual tienen que destruir, si es necesario, con violencia. Acá queremos poner el acento. Si ustedes notan que hay un predominio en estos grupos que dice ser catequista, evangelizador, donde está esto, ¿no? De que indirecta o directamente o explícitamente dicen que son el verdadero catolicismo, que son fieles a la tradición, que son ortodoxos, empiecen a parar las antenas, empiecen a ver que posiblemente estén ante falsos doctores. ¿Cuál tiene que ser la premisa? La del principio. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Mirando los frutos se puede conocer el árbol. Y añadiendo a estas palabras de San Juan Pablo II en la exhortación Catequesi Tradendae, lo que dijimos, ¿no? Que mi doctrina no es mía. ¿Y cuáles son las condiciones que debería o las cosas que debería hacer el catequista para poder decir con toda propiedad, con absoluta seguridad: mi doctrina no es mía? Bueno, esperemos que haya servido y, como les digo siempre, Dios los bendiga y hasta otra vez.